Pues muchas gracias por haber venido, por haber aceptado a participar en este webinar, porque es muy necesario. O sea, nosotros hemos estado participando. Eso es un proyecto que forma parte de un proyecto europeo, que forma parte de una campaña que es Movilízate contra el sexismo, que está financiado por el Consejo de Europa, en el cual formamos parte 7 países, desde Países Bajos, Croacia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, etcétera. Ya hemos hecho otros seminarios que nos hemos centrado en la justicia y los medios de comunicación. Y ahora esta segunda parte hemos entendido que era muy interesante trabajar la educación y el deporte, el sexismo en el deporte. No voy a extenderme, pero todas sabemos que el deporte está subvalorado, yo diría, o no tiene la misma consideración que tiene el deporte masculino. Esto es evidente, lo vemos por los medios de comunicación, lo vemos por el tiempo que dan, diríamos, para cada una de las mujeres que ganan, que participan en competiciones o en hombres. Entonces está muy marcado, pero también sabemos poco, o sea, también pensábamos que teníamos que hacer este seminario para que vosotras, que sabéis mucho, que sois participantes, que estáis precisamente en esta comunidad corporativa del deporte y que por lo tanto conocéis de sobras todo el sexismo que hay y todos los problemas que se encuentran en ello, y pensamos que era, bueno, pues que era la mejor manera de entender y de aprender cuál era la solución, porque una de las cosas que busca estos seminarios del Consejo de Europa es precisamente encontrar recomendaciones, o sea, y difundirlas, o sea, que realmente podamos aportar de alguna manera, si no soluciones, al menos sí recomendaciones para que se vayan trabajando y se vaya menguando precisamente el sexismo en el deporte. O sea que yo ahora ya os daría paso. Muchas gracias, Mar Mas, muchas gracias, Pilar Calvo, y muchas gracias a Araceli Ochando, porque os habéis prestado bueno, porque nos vais a ayudar precisamente a encontrar estas recomendaciones que necesitamos para eliminar el sexismo en el deporte. Muchas gracias, y hoy ya doy paso a Teresa Nevado, que es la secretaria general del Lobby Europeo de Mujeres en España, y que es la que va a, de alguna manera, moderar esta mesa. Muchas gracias, y Teresa ya. Ahora vamos a Teresa. Vale, no voy a presentar a todo el mundo porque voy a darle la palabra a la primera, Echando, que ha tenido la amabilidad, junto con las otras 2 compañeras, de participar. Digo, para informarles a todos los asistentes, tiene que irse, que tiene un tren, ha tenido la amabilidad de venir, y le voy a dar la palabra a la primera, y luego ya después hablaré algo de las recomendaciones. Tengo que decir lo primero que Araceli Echando es periodista en un medio que se llama futboleras.es, que sigue la información, etcétera, de los partidos de fútbol. No lo pone, pero supongo que de los femeninos, para visibilizar más este deporte, que yo creo que es de los últimos en que las mujeres han entrado y que todavía sigue viéndose como un deporte muy masculino. Sin más, le doy la palabra a Araceli, agradeciéndole que haya querido estar con nosotras. Buenas tardes a todas. Muchas gracias a vosotras, por supuesto, por contar con nosotros y conmigo en este caso. Y nada, aquí un poco de flexibilidad, la verdad que a todos siempre se agradece, ¿no? Bueno, pues yo soy Araceli, como bien ha dicho Teresa, y sí, colaboro con Futboleras. Futboleras nació de la unión de un emprendedor, de Luis Moreno, y una jugadora de los Osasuna, Lorena, que vieron en el mundo del fútbol como una falta de información enorme, en el fútbol femenino. Entonces dijeron que tenían que, ellos dos amaban mucho el fútbol femenino y era su pasión para los dos, entonces dijeron, oye, aquí hay una necesidad urgente de ofrecer información y datos y dar a conocer a las jugadoras. Entonces, de ahí nace Futboleras, es 100% fútbol femenino, como bien has dicho. Y de eso se trata un poco, de dar toda la información que se puede de las 3 competiciones nacionales que hay de fútbol femenino, que es Primera Nacional,
Reto Iberdrola, que sería como la segunda división de fútbol femenino, y Primera Iberdrola, que es la primera división. Aquella primera división que prometieron profesionalizar hace un tiempo, que todavía no es profesional y que ahora indagaré un poco más en esto. Futboleras lo que intenta transmitir es ofrecer toda la información posible, sobre todo información veraz, real y en directo. Los fines de semana se trata de dar todos los resultados que se pueden de estas competiciones. Luego también tiene una parte en la que da apoyo a los clubes que se asocian a futboleras, pues hay temas de nutrición, de asesoramiento y demás. Y luego está la parte de actualidad, en la que yo me encuentro, que es de reportajes, entrevistas, algo de opinión, todo lo que pueda dar cabida dentro del fútbol femenino, ¿no? Y bueno, un poco ya la presentación de futboleras, también vamos a hablar un poco a lo que hemos venido aquí, ¿no? Que es el sexismo en el deporte y sobre todo en el fútbol en este caso, que es al que yo me dedico. La verdad que es una semana interesante para hablar de fútbol femenino. Ha sido una semana bonita por un lado, pero también deja ver mucho la parte que falta, ¿no? Estamos hablando de que las dos mejores jugadoras del mundo juegan en una liga que no es profesional y en una liga que no tiene las competencias ni los apoyos necesarios para que estas dos jugadoras sean consideradas como tal. Me explico. El día después de el día de antes de la gala del Balón de Oro, Alexia Putellas tenía en Instagram 400.000 seguidores. Hoy ha llegado al 1.000.000. ¿Esto qué quiere decir? Que visibilidad, ¿no? En cuanto le das un poco de visibilidad a la mujer futbolista, todo crece. ¿Qué dijo el director de France Football, que es quien se encarga de dar estos premios? Dijo algo así como: no le hemos podido dar el Balón de Oro a Alexia antes porque no la conocíamos. Pero esto no es culpa suya. Esto es culpa de aquí. Esto es culpa de aquí porque no se explota la visibilidad del fútbol femenino. A día de hoy, jueves, el sábado y el domingo se juegan partidos y solo se pueden ver 2 partidos de 8. Estamos en una situación en que la liga se prometió profesional hace un tiempo y todavía siguen los estatutos congelados porque nadie firma esos estatutos y porque no se consiguen los derechos que deben tener las jugadoras para que sean profesionales. ¿Esto qué pasa? Pues no es... Muchos dicen lo típico de: es que no puede cobrar Alexia Putellas lo mismo que Messi. Es que no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es derechos y que se consideren profesionales. O sea, vale, Alexia Putellas juega en un equipo que le respalda económicamente muy bien. La verdad que el Barça es un ejemplo a seguir, pero el Barça se enfrenta también al Rayo femenino. ¿Y el Rayo femenino cómo está? El Rayo femenino, las jugadoras están amenazadas por sus caseros porque su presidente no paga las cuotas del alquiler. Entonces, ellas están jugando un partido pensando en cuando volverán a casa, si van a tener casa. O sea, estos son los dos extremos de la liga femenina española. Entonces, pues lo que ahora mismo recomendaríamos desde futboleras, y yo creo que un poco todos, es oportunidades. Yo creo que es la clave. Hace unos días estuve hablando con Cubalita, no sé si la conoceréis, pero vamos, es una de las pioneras del fútbol femenino español del año 70, antes de que les cortaran las alas a aquellas jugadoras. Y me dijo que la situación era un poco como un canal, ¿no? Como cuando estás creando un canal y vas haciendo pasos y ten cuidado porque si el paso que acabas de hacer te lo derrumban, ten cuidado. Y está un poco así porque estamos consiguiendo pasos, estamos viendo que las jugadoras cada vez tienen mucho más talento, pero lo que rodea a la esfera del fútbol femenino no es algo que apoye a esas jugadoras. Y entonces yo creo que en el sentido de esas oportunidades que le dieron a esas chicas de los años 70, que vieron en un periódico el anuncio de: oye, vamos a crear un equipo, ¿no? Ese pozo, esa primera oportunidad es la que movió todo esto y ahora tiene que seguir así, tienen que seguir dando oportunidades y abriendo puertas, abriendo ayudas
y firmando estatutos para que esto empiece a ser algo serio y se nos empieza a ver, se les empieza a ver a las jugadoras de la Liga, de la Primera División Española. Porque esto es lo que hay y yo creo que el potencial está y que ellas lo están haciendo lo mejor, ¿no? Más incluso. Pero lo que no hay es un apoyo institucional muy, 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 muy nefasto y muy poco. Y Bueno, no sé. es extremadamente interesante lo que has contado, porque esto del fútbol femenino no es más desconocido. Si estás con prisa y si quieres irte, te disculpamos porque ya hemos dicho, esto es enorme, en cuanto quieras desaparecer. Voy a darle la palabra a la siguiente, lo que puedas quedarte te quedas y lo que no quedas completamente excusada. Ahora ya con un poquito más de tranquilidad, voy a presentar a las otras dos ponentes que tenemos, a las que agradecemos igualmente que estén hoy aquí con nosotros. Tenemos a Mar Mas, que me han dicho entre las dos que sea la primera. Mar Mas es cofundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional. Tiene más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, tanto en televisión como en radio, como prensa escrita, y ha producido. Ella no es periodista, no sé si algún deporte harás en tus tiempos libres, pero ella ha dirigido y ha producido, ha trabajado como directora y productora en documentales en España, Argentina, Indonesia, Finlandia, Estados Unidos. Así, sí, es buceadora y operadora de cámara y capitana. Bien, Mar, disculpa porque no había llegado a leer que era buceadora. Tienes la palabra. Ya te puedes extender con más tranquilidad lo que necesites, ¿vale? Teléfono. Digo, ok. Micrófono, perdona. Digo buceadora y capitana. Yo empecé, estos son mis deportes, empecé en la vela hace muchísimos años y era también un deporte donde a mí me gusta la vela oceánica, la regata oceánica y bueno, hasta hace 3 años que empezaron a meter mujeres, era imposible tener mujeres dentro de las regatas. Así que bueno, entre muchas razones, una de las veces que volvía de Mallorca a Madrid, que fue cuando coincidí con Pilar, venía porque hablando también con una compañera que había sido regatista, había sido medallista, campeona infinitas veces, se había dedicado casi toda su vida a la vela y se encuentra con 35 años sin ningún día cotizado y habiéndose gastado los ahorros de toda su familia, de todos sus amigos y replanteándose su vida. Lo que contaba antes Araceli es cierto, o sea, las mujeres en este país no estamos consideradas profesionales por una ley que así lo dice. Estamos tratando de poner en marcha la nueva ley del deporte, que hasta ahora los diferentes partidos políticos que han estado en este país, tanto el PP como el PSOE, pues no lo han hecho. No lo han hecho por varias razones. Primero porque no les interesa, porque si les hubiera interesado ya lo habrían hecho. Es así de claro. Es como ahora, contaba Araceli, que las jugadoras no tienen convenio, no hay una liga profesional, el Consejo Superior de Deportes y el anterior, bueno, pues anunciaron a bombo y platillo hace unos meses que íbamos a tener por fin el convenio y seguimos sin tenerlo. O sea, las mujeres que están trabajando no pueden ser consideradas como profesionales porque no hay un convenio que así defienda sus derechos. Es cierto que el Rayo Vallecano, que está en primera, pues el último partido hubo un problema con una jugadora, necesitaba un médico y no tenían médico. Ya no es solamente que afecte a tu cuestión económica, porque nos están quitando muchos derechos económicos.
Y lo que está pasando es que tanto el Consejo Superior de Deportes como la Liga y como la Federación de Fútbol están luchando para ver quién se queda con el reparto del pastel del fútbol femenino. A nosotras, como Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, el fútbol nos interesa mucho porque digamos que es el deporte que más va a tirar del resto y de ahí esperemos que caiga al resto de los deportes. Todos los que están en ligas privadas como son el tenis o el golf o los deportes que no entran dentro del tejido federativo, las mujeres están mucho mejor consideradas. No sé si conocéis la historia de Billie Jean King, es una tenista que hace pues bastantes años se plantó delante de la Federación de Tenis exigiendo que las mujeres tenían que jugar en los mejores horarios para poder tener más acceso a los patrocinadores, que tenían que jugar en las mismas condiciones que sus compañeros masculinos. La Asociación de Tenis dijo que no, y entonces Billie Jean King consiguió que todas las mujeres se largaran de la Asociación de Tenis y montaron la Asociación de Tenis de Mujeres, que es la misma asociación que ayer anunció que no va a competir más en China después de lo que ha pasado con una de las tenistas, no sé si lo conocéis, una tenista que ha denunciado ser violada por uno de los ministros, directores deportivos en China, desapareció durante varios días y apareció en un pequeño vídeo. Entonces creemos que no, que si hay que empezar a trabajar ya no solo en sexismo, o sea, sé que este chat iba sobre sexismo y luego me gustaría retomarlo, pero yo creo que empezar a cerrar un poco lo que comentaba Araceli de la situación de las mujeres en el deporte profesional. No existe, pero no existe ni en las deportistas, ni existe como juezas, ni como árbitras, ni como todo ese itinerario que estamos haciendo desde las diferentes profesiones. Es muy complicado que las mujeres lleguen, es muy complicado cuando llegan y sobre todo el dinero que nosotros como gobierno depositamos en unas federaciones públicas, vemos que no se reparte de la misma manera entre hombres y mujeres, sino que hay una estructura creada muy machista, muy masculinizada, donde son los hombres los que optan a todo este tipo de toma de decisiones y las mujeres acaban entrando muy a cuentagotas. Y en el fondo todo esto es una decisión política. El Consejo Superior de Deportes tiene adscritos varios convenios, como el convenio de Estambul, como el convenio de Brighton, como el convenio de Helsinki más Brighton, pero una cosa es suscribir convenios y otra cosa es hacer políticas que cambien esto. Y hasta ahora no lo han hecho. Lo vemos en el convenio de fútbol, que es inexistente. Y seguirá así hasta que no consigan, entre la Liga y la Federación, saber quién se va a repartir el dinero. Mientras tanto, las jugadoras están en un apartamento a punto de ser desahuciadas porque el club no lo paga. ¿Cuántos futbolistas habéis escuchado durante todo este tiempo apoyando a las mujeres diciendo, oh Dios mío, ¿cómo es posible que yo esté ganando millones y mis compañeras que entrenan lo mismo, se lesionan lo mismo, trabajan lo mismo, no ganan nada? Quiero decir, es una reacción que tenemos que empezar a empujar con muchísima más fuerza porque si no, no vamos a hacer nada. Nunca jamás los derechos se han regalado a nadie. Los derechos hay que pelearlos y los derechos hay que ir a por ellos, pero sobre todo hay que ir a por ellos con una serie de herramientas. Y entre ellas, me comentabais antes que hablabais de que esta es una conferencia que ha organizado la Comisión Europea a través de un programa financiado. No sé qué financiación tiene. Tampoco la sabes. No te oigo, Teresa. Perdona, solo para decirte, no es una cantidad muy modestita, 1.700 euros, o sea que no creas que es nada.
y es el Consejo de Europa el que lo organiza. Vale. No la Comisión Europea, ¿eh? El Consejo de Europa. 1.700 euros para... ¿qué? Quiero decir, ¿para hacer qué? ¿Qué vamos a hacer con 1.700 euros? Perdona que establezcamos el diálogo. Pues nada, quiero decir, preparar unos webinars, las recomendaciones, hacer campañas de difusión. Pero no es nada, obviamente, sí, es nada. Ellos lo que quieren es difundir sus recomendaciones. Hombre, nosotros modestamente intentamos hacerlo en estos dos temas. Educación son dos, educación y deportes. No solo es uno, es dos, educación y deportes. No, pero a esto me refiero. ¿Qué es lo que queremos hacer con 1.700 euros en campañas de publicidad para acabar con el sexismo en el deporte? Respuesta, nada. Bien. Bien, entonces, partiendo de esta base, lo digo para que tomemos conciencia un poco de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que vamos a poder hacer con esto y cuáles son las herramientas que tenemos. En los pasados Juegos Olímpicos, no sé si visteis, la Federación Internacional le puso una multa a las jugadoras de vóley playa porque decidieron que su equipación no iba a ser salir en bikini. Los chicos no compiten en bikini ni en bañador, compiten con un pantalón largo y una camiseta. Las chicas tenían que competir en bikini y la federación decidió que no, que iba a cambiar su vestimenta porque estábamos hartas de ver enfoques en la cámara enfoques de cámara en las retransmisiones sobre los culos de las señoras, de las deportistas. Le pusieron una multa que se ofreció una cantante australiana, Pink, a pagarla y a la que nosotras estamos muy orgullosas de que lo haga. Con esto quiero decir que las recomendaciones no nos van a servir para cambiar la historia. Entonces, vosotras que estáis en el lobby europeo, mi petición es que no necesitamos hacer recomendaciones. Ya hay mucha literatura, mucho webinar sobre lo que está pasando. O sea, tal y como estamos ahora mismo, el deporte es un territorio masculinizado y territorializado y hecho por y para los hombres. Y las mujeres hemos irrumpido ahí. Pero no es el único sector. Si ves el sector de la abogacía, el sector de la medicina, el sector de las universidades, en España, por ejemplo, tenemos de las 66 federaciones deportivas, solo hay 2 mujeres que son presidentas. Pero es que si te ves las mujeres que están en las universidades, creo que solo hay 2 rectoras en todas las universidades españolas. Entonces, yo a esta comisión le diría que con sus 1.700 euros contrataran un, no sé qué, porque estamos cansadas de escuchar recomendaciones cuando existen herramientas políticas y herramientas que pueden ser implementadas y de obligado cumplimiento para todos los estados. Si lo que queremos acabar es con la discriminación de las mujeres, con el tema que nos trata en este webinar, o hacemos algo más o vamos a quedarnos, no sé, dentro de 5 años volveremos a seguir hablando de lo mismo. No quiero ser pesimista, quiero ser realista en el sentido de que hay muchas mujeres dentro del deporte que abandonan el deporte porque ven que no pueden trabajar en él. Cuando vemos medios de comunicación tanto públicos como privados, sobre todo los privados. Hasta hace 4 años la contraportada de Marca era una chica muy ligera de ropa, con una actitud muy sugerente y era la chica. Esa era la única imagen que había de mujeres en el mundo deportivo. Hoy Marca saca a Alexia Putellas en su portada. Hoy Marca empieza a trabajar, pero ¿cómo vamos a hacer que nosotras, como mujeres, como ciudadanas de Europa, tengamos los mismos derechos y las mismas
oportunidades para poder llegar a esa cantidad de recursos, con una exigencia mucho más mayor que solamente esperar a tener recomendaciones. El sexismo, no solo en el deporte, que sí que lo hay, es un lenguaje social y lo estamos viendo también en conductas en toda la sociedad, en todos los sectores, en las películas, en los videojuegos. Cada día tenemos imágenes, titulares de mujeres en actitudes sugerentes, en actitudes o comentarios de señores que hablan de, pues, esta, fíjate, esta se lo puedo hacer contigo, esto, esta. Quiero decir, el objeto de la mujer, no solo dentro del deporte, sino dentro de la sociedad y sobre todo lo que estamos enseñando a la gente joven, esto debería preocupar a la Unión Europea. ¿Qué tipo de ciudadanía quiere? Vemos que cada día tenemos violaciones en manada. Vemos que, no sé, yo me acuerdo un día en el Mundial de Fútbol en París, creo, si no me engaña la cabeza, una compañera periodista estaba haciendo la retransmisión y en directo, en Telecinco, y de repente apareció un señor borracho como una cuba, le tocó el culo, le agarró la cabeza y le metió un morreo. Esto en mitad de un directo. ¿Quién es este hombre? Aparte de lo que es el sufrir la agresión, ¿quién es este señor y de dónde viene? ¿Y por qué se siente con el poder de no respetar a una mujer por el hecho de ser periodista? Y cuando te das cuenta y empiezas a atar cabos que dices, quizá cuando hay un evento deportivo de estas características, el número de mujeres que se desplazan a estos lugares, a estas capitales, para ser prostituidas, es muy determinante. Quiero decir, este señor que metió mano a esta periodista seguramente venía de consumir sexo, de ser un señor que paga 20 euros para hacer lo que le dé la gana a una mujer. Y con esos 20 euros, con esa relación que tiene con las mujeres, en la que puede hacer lo que quiera, puede pasear por la calle y no encontrarse a una mujer periodista que está ejerciendo su trabajo, sino a una, en su visión, a una tía que está muy buena y que la voy a meter mano porque puedo. Ese poder que tienen es lo que tenemos que empezar a romper, es lo que tenemos que empezar a sancionar y es lo que tenemos que empezar a educar a la gente joven, en el deporte y en el resto. No me quiero extender mucho porque no sé cuánto tiempo más tenemos. Tenemos tenemos en total 1 hora y media, o sea, vamos 1 hora. Si quieres decir algo más y si no, damos el tiempo para Pilar y luego... Damos el tiempo, sí, porque veo que en el chat hay como muchas preguntas y también me gustaría escuchar lo que dice la gente y poder, si te parece, que sea más participativo. Me parece bien. Solo quería señalar una cosa más con respecto a estoy de acuerdo contigo con lo de esto, de que es que esto del Consejo de Europa hace unas recomendaciones, vale bien, pero unas recomendaciones son solo unas recomendaciones y como tú dices, están un montón de cosas escritas, pero hay que hacer. Pero sí te quería señalar, antes de darle la palabra a Pilar, que hombre, nos sentimos muy orgullosas nosotros, el lobby de España, de hacer esto. Luego explicaré un poquito más este proyecto, de hacer esto, porque sí estarás de acuerdo conmigo que habitualmente en los medios feministas se habla muy poco del deporte femenino. Se habla mucho de la justicia, de los medios de comunicación, de tal, pero del deporte se habla muy poco. Y bueno, pues a nosotras ha sido nuestra idea, podríamos haber elegido otro tema, pero hemos elegido el deporte y estarás de acuerdo conmigo que en estos medios feministas se suele hablar muy poco del deporte femenino y seguramente es uno de los sectores donde hay más sexismo, ¿vale? Pero no voy a, luego ya hablaré, yo antes le quiero dar la palabra
a Pilar para que hable y luego abrimos un debate. Pilar, vamos a ver, perdona. Pilar perdona un segundo, Pilar, que estoy aquí viendo el currículum. Vale. Pilar es licenciada en Derecho y especialista en Gestión de Políticas de Igualdad. Tiene el título de posgrado en la Universidad Carlos III. Es deportista en la actualidad, es deportista integrante del equipo nacional de tiro olímpico. En el 2021 ha sido campeona de España de tiro al plato en la modalidad de esquí y es también, como ya lo habéis oído cuando hemos presentado la explicación de Mar+, es también cofundadora y secretaria general de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. Pilar, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado y darnos voz, que como dices, tenemos que contar muchas veces todo lo que pasa en el deporte, porque es verdad que el deporte es un sitio donde, o sea, es un sector donde las mujeres estamos muy invisibles, ¿no? Yo os voy a contar más o menos cómo estamos, un poco la situación que hay en España. Como ha dicho Mar, de las 66 federaciones nacionales, solo hay 2 que son en 2 federaciones mujeres presidentas, pero luego no sé si sabéis cómo se distribuye, cómo se regula el deporte, ¿no? Aparte de las federaciones nacionales, cada comunidad autónoma tiene sus 66 o 60, depende de qué comunidades autónomas, las mismas federaciones replicadas, ¿no? En local. Las federaciones nacionales están tuteladas por el Consejo Superior de Deportes y las federaciones territoriales lo están por las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en deporte. Entonces, nosotras desde la asociación el año pasado hicimos un estudio, un diagnóstico de cómo estaba el deporte tanto en federaciones como en clubes dentro de Baleares. Y este año lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid y seguramente el próximo año haremos el resto de España, ¿no? Y vemos que, igual que las nacionales, pues se replica más o menos el mismo modelo en las territoriales. Ha habido algún año que las nacionales eran 3 en vez de 2, va cambiando, pero en las federaciones territoriales, en Baleares, solo había 3 mujeres que son presidentas también de federación. Y en Madrid, igualmente, solo hay 3 mujeres que son presidentas. ¿Qué pasa porque haya tan pocas? Hemos podido ver que con estos 2 estudios, que en las federaciones donde las presidentas son mujeres, en general hay más mujeres dentro de la junta directiva y hay más mujeres practicando el deporte pues, que sea en cuestión, ¿no? Y también hay más mujeres dentro de lo que es el cuerpo técnico y pues fisios, o sea, sanitarias y demás. Entonces, no sé si sabéis también que dentro del deporte las reglamentaciones de cada competición se hacen. O sea, la reglamentación la hace la junta directiva de la federación. ¿Qué pasa porque no haya muchas mujeres? Pues que los hombres son los que hacen los reglamentos y pasa pues, cosas como las que ha contado antes Mar, ¿no? Que el uniforme, pues ellos deciden qué uniforme tienen que tener las deportistas. Y pues como les gusta ver a las mujeres medio desnudas, pues les ponen esos uniformes. Si hubiera seguramente una mujer en la presidencia, empezaría a pensárselo. También hay otra variante que es no tienen un uniforme determinado. Por ejemplo, en mi deporte, en el tiro, no tenemos que llevar un uniforme determinado a la hora de estar compitiendo, pero sí tenemos que llevar un uniforme pues, a la hora de cuando vas a una competición, pues en la inauguración o en la premiación tienes que llevar un uniforme determinado. ¿Qué es lo que pasa? Que como los que están en la junta directiva, o sea, en los cargos que mandan son hombres, casi todo,
compran solo uniformes para hombres y tienes que ir con un uniforme que yo cuando me lo han intentado poner he dicho que no me daba la gana, porque te dan la talla XS de hombre y la manga corta pues te llega a media, o sea, por debajo del codo, y tienes que ir pues como una facha horrorosa con el uniforme de señor. Otra de los problemas a la hora de hacer las reglamentaciones es que los hombres pues no tienen en cuenta nuestros problemas, y os cuento exactamente a lo que me refiero. Por ejemplo, supongo que habréis visto en alguna ocasión partidos de tenis donde veis que en algún momento dado los jugadores o las jugadoras pues pueden pedir un tiempo muerto para ir al baño, pues porque les pase lo que sea, tienen 15 minutos. Por supuesto van acompañadas, pero pueden. Por ejemplo, en esgrima pasa lo mismo, tienen un tiempo determinado, pues imaginaos que tienen un cólico o les pasa cualquier cosa, pues pueden pedir ese tiempo, van al baño, se para la competición, van al baño y o sea, pueden volver y seguir compitiendo. Se nos ha dado supongo que se habrá dado más de una vez este caso, a nosotras nos lo contó una tiradora de esgrima, que hacía poco había sido madre y, en fin, ella seguía compitiendo porque, pese a lo que se creen algunos, la maternidad no es una enfermedad, y al revés, o sea, las mujeres tienen unos resultados deportivos mucho mejores después de ser madres. El caso es que ella estaba compitiendo, tenía al niño, pues no sé si eran 8 meses o 9, y de repente estaba en medio de la competición cuando le notó que le subía la leche. Pidió el tiempo para ir al baño, para sacársela, y le dijeron que no estaba en el reglamento. Claro, no está en el reglamento porque el reglamento lo hacen solo señores y como no les ha pasado nunca, pues no lo tienen en cuenta. Este es uno de los muchos problemas que hay cuando solo hay la mitad de la población la que manda sobre el resto, ¿no? Por eso nosotras abogamos para que haya muchas más mujeres dentro de las federaciones y dentro de los mandos directivos de federaciones, de clubes y de todas las instituciones, ¿no? Otro de los problemas de que haya pocas mujeres lo hemos visto también cuando hay, o sea, en el número de licencias deportivas. Normalmente cuando una mujer llega a presidenta es generalmente porque ha sido también deportista y ha estado vinculada a esa federación, por ejemplo, o a ese club, y quiere seguir vinculada, y ha tenido la suerte, porque muy pocas la tienen, de conseguirlo, ¿no? Al final, os digo que he tenido la suerte de conseguirlo porque muchas veces en las juntas directivas y en las elecciones y demás, no es que vaya por amiguismo, pero sí se colocan a la gente que se conoce, ¿no? Y solo hay hombres, normalmente los hombres tienen más amigos que amigas y siempre colocan a sus amigos y tienen pocas mujeres. Por eso os digo que cuando hemos visto las federaciones donde hay mujeres, hay más mujeres y hay un equilibrio un poco mayor que en las demás. Estas mujeres también, que suelen llegar a ser presidentas de clubes o de federaciones, pues normalmente, como os he dicho, han sido deportistas y son referentes. Y entonces lo que les pasa también a las niñas y a las no tan niñas, a mujeres que siguen compitiendo, es que ven que alguien ha llegado hasta allí, ¿no? Porque muchas veces os cuento un ejemplo, yo tengo una amiga que hacía triatlón y nunca se había planteado el poder hacer un Ironman. Me decía, Pilar, pues si es que el Ironman, ya solo con el nombre, me dice que es para los hombres, no es para mí, ¿no? Dice, y un año vio que había ganado una mujer. Y dijo, pues si gana esta, es que yo también puedo competir y puedo ganar. Y de hecho empezó a entrenar para ir al siguiente Ironman que había y ganó. Y se clasificó para ir a un mundial en Chile, que luego no pudo ir porque se puso enferma. Pero quiero decir, hay muchas veces que las mujeres no hacen deporte porque no ven reflejado que puedan hacerlo, no tienen referentes, no ven que una mujer lo haga y entonces
pues eso les aparta, ¿no? También a las niñas o sea, necesitan tenerlo, ¿no? Contaban hace poco que en estos últimos tiempos las niñas ya no están diciendo quiero ser como Ronaldo, quiero ser como Messi o quiero ser como no sé qué futbolista. Pues van a tener a Alexia Putellas y a muchas más para decir yo quiero ser como esta, ¿no? En el baloncesto también ha pasado porque el equipo nacional de España en baloncesto también es muy bueno y empiezan a conocerse, ¿no? Uno de los problemas es que lo que decía Teresa, ¿no? No es que lo veamos en la televisión, es que no lo vemos en la televisión. Es que no ponen deporte, ¿no? También decía Araceli que teníamos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Las oportunidades, exacto. ¿Por qué no televisan, ¿no? El deporte femenino? Porque también, si no se televisa, pues muchas niñas también pierden esos referentes y no saben si ese deporte en concreto lo hacen muchas mujeres o no. Y tenemos mujeres increíbles que han ganado de todo, muchísimas campeonas que yo os pondría un montón de fotos y no conoceríais prácticamente a ninguna y que son campeonas olímpicas o campeonas de España, campeonas del mundo, campeonas de Europa y que no son nada conocidas, ¿no? Nosotras cuando creamos la asociación, a los pocos meses hicimos un foro donde invitamos a 2 campeonas del mundo, a una futbolista internacional, y no me acuerdo quién más había, o pues otra campeona, si no era del mundo, era olímpica. Y entre ellas no se conocían. No se conocían. Es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo puedes no conocer a una campeona olímpica tú estando dentro del deporte? Pues no se conocen porque no las ponen nunca por televisión, porque nunca jamás hablan de ellas en los periódicos. Porque es que no tenemos ninguna visibilidad, no es que tengamos un poco, es que no tenemos ninguna. Solo en teledeporte sí que echan el 50% del espacio televisivo deporte femenino, pero ahí hay que ver a qué horarios. Si los ponen normalmente el deporte femenino de 1 de la mañana a 6, pues tampoco se ve. No nos engañemos. Hay que repartir por igual el tiempo y los horarios, ¿no? Nosotras llevamos este año pasado haciendo en la asociación, tenemos un proyecto para hacer planes de igualdad en las entidades deportivas, principalmente en clubes pequeñitos y federaciones que no tienen acceso a financiarse un plan de igualdad. Y normalmente, como no es obligatorio para estas entidades por ser muy pequeñas, solo se acercan a pedir, es un plan que está subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y normalmente se acercan solo las federaciones que creen que están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y cuando yo hablo con ellos al principio para explicarles un poco cómo va a ser el proceso, la elaboración y en qué consiste el plan, casi todas me dicen, bueno, nosotros cumplimos ya con todo y tenemos una federación súper igualitaria y están convencidos de que es así, ¿no? Yo les mando los formularios, me los rellenan. Por supuesto, pues no sé, es un formulario, algunos tienen preguntas básicas, ¿no? De ¿utilizas el lenguaje inclusivo o hacéis uso de imágenes sexistas? Por supuesto te ponen que no. Y luego te metes en su web y dices, bueno, a lo mejor es que no sabes muy bien lo que es, ¿no? Y ellos mismos, cuando les haces el diagnóstico y les mandas el plan y les propones cosas, en estas federaciones, ellos mismos se sorprenden, dicen, uy, si yo me creía que lo estábamos haciendo muy bien. Pero claro, cuando lo ves escrito, pues ya no tanto, ¿no? O cuando yo les digo, ellos cuando hacen el calendario para asignar los espacios para entrenar o para competir y los horarios, lo hacen en un calendario y van poniendo y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Porque cuando yo les digo, no, ponen una columna aquí los horarios de los hombres y los días y en la de enfrente la de las mujeres. Entonces empiezan a comparar y dicen, uy, pues sí, a las mujeres les damos siempre peor horario y peores días. Pero no se habían dado cuenta porque es lo que hacen siempre. Entonces, lo que ha pasado últimamente es que han empezado a incorporar a mujeres. ¿Pero dónde? Pues en los sitios que sobran. No se dan cuenta de cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que es trabajar
con estas federaciones y entidades deportivas en planes de igualdad, les da a ellos, o sea, nos da a nosotras, ¿no? Y a la sociedad en general, pero sobre todo a ellos, una visión de que realmente no están haciendo las cosas como ellos se creen que las están haciendo y no las están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, es que hace poco he hecho los números porque tenemos que entregar un informe y de todas las planes de igualdad que he hecho, que os digo que ha habido clubes y federaciones no, pero clubes que eran únicamente de mujeres, pues de trail o de patinaje, haciendo las medias con todos los clubes y federaciones, solo el 37% de ellas tenían a mujeres tenían mujeres dentro de la junta directiva. Y ese era el dato mejor de todos los demás. Hacemos los porcentajes de la junta directiva, después del cuerpo técnico, entrenadores, técnicos, delegados, directores, directoras deportivas y demás, y luego otro personal, pues toda la parte sanitaria, fisios, psicología, preparadores físicos, demás, y luego las licencias deportivas. Pues el dato de la junta directiva era el mejor y era el 37%, y os aseguro que había muchos clubes que eran solo de mujeres. Luego también nos quería así comentar, por ejemplo, un caso de un club de patinaje que casi todos los que tenían, o sea, casi todas sus licencias deportivas eran de mujeres y tenían muy, muy poquitos hombres. Pues no sé, si eran 100 mujeres, tenían 5 patinadores. Y dentro del plan de igualdad yo les propuse que hicieran, en comunicación, que hicieran una campaña de promoción del patinaje masculino. Y estaban escandalizadas porque me decían, pero eso es igualdad. Digo, justo, lo que hay que conseguir para que no haya luego estas diferencias, ¿no? De eso es deporte femenino y esto es, o sea, típicamente femenino y esto solo es para hombres, ¿no? El rugby es solo para hombres y el patinaje para las mujeres, pues no. Entonces hay que hacer una campaña para que los hombres también se den cuenta que pueden patinar igual que nosotras, igual que nosotras podemos hacer rugby o podemos hacer lo que nos dé la gana. Cada una le gusta un deporte, a cada uno le gusta un deporte y se le da bien uno, entonces pues hay que abrir las puertas a que cualquiera pueda hacer el que le dé la gana, ¿no? Y no sé si queréis que os siga comentando cosas o queréis preguntar. Yo puedo hablar infinito, ¿eh? Vamos a ver, antes de nada puedo haceros las dos preguntas que nos han llegado, porque a lo mejor eso os permite seguir hablando, pero con unas preguntas. Son 2 preguntas, las voy a hacer las dos y luego ya vosotros habláis. La primera pregunta es, ¿se cuenta con las herramientas adecuadas y posibles para poder denunciar con seguridad y credibilidad cualquier acto de sexismo en el deporte? Esa es una. Y la otra es, las federaciones de cualquier deporte siguen creyendo más a un entrenador masculino que a una entrenadora femenina. Dejo las 2 preguntas que nos han llegado, que no nos han llegado por el chat, nos han llegado por internet, y os la dejo para que contestéis. Pues mira, dentro de los planes de igualdad, una de las áreas donde es obligatorio, ¿no? tener incidencia es la prevención de delitos sexuales, ¿no? El acoso y demás. Y es obligatorio dentro de ese plan de igualdad que la entidad o la empresa, quien sea, tenga un protocolo de prevención de delitos sexuales. Normalmente no se tiene. Los clubes, por supuesto, no tienen ninguno porque son normalmente muy pequeñitos y sobre todo no tienen ni conocimiento de que tienen que tenerlo, ¿no? Las federaciones que sí han recibido instrucciones de que es obligatorio tenerlo, lo que hacen es, para ellos, o sea, lo consideran un trámite burocrático y ya está. Y entonces lo que hacen es coger el protocolo que tiene el Consejo Superior de Deportes y hacen una cosa muy bonita que se puede hacer ahora con el Word, que es control
control F, o sea, control B, perdona, y se busca Federación o Consejo Superior de Deportes y le dice reemplazar por Federación de. Y no tienes que hacer nada más, le das y le dices reemplazar todas. Y eso es exactamente lo que hacen. Con lo cual no tienen ni idea de lo que es el protocolo y por supuesto pues no lo aplican. Luego ves algunas federaciones que tienen protocolos y que lo que han cogido, aparte de copiarlo, ponen, o sea, dentro de un protocolo tienes que tener una persona que sea la que va a recibir las denuncias, ¿no? Normalmente esta persona debería ser alguien que esté vinculada a la entidad, pero que no sea uno de los cargos directivos y sobre todo que no sea, por ejemplo, el entrenador, que es una de las cosas que pasa mucho, ¿no? Que ponen directamente al entrenador, que es el que le toca el culo o el que acosa a la deportista, entonces tú tienes que ir a denunciar al mismo o sea, ante el mismo que te está haciendo la cosa. Entonces es muy importante que la persona que esté designada para recibir las denuncias sea una persona que esté en ese aspecto ajena a la entidad y además que ofrezca confianza porque una deportista cuando le sucede cualquier tipo de agresión, ya no vamos a hablar de violaciones, o sea, el que te estén tocando donde no, o el que te hagan sentir mal diciéndote ciertas cosas, ya es una agresión, ¿no? Entonces, es muy difícil, tenemos muchos casos, ¿no? Hay un informe del Consejo Europeo que dice que 1 de cada 5 deportistas en Europa es abusada. También hay niños, pero sobre todo niñas. Entonces, esto solo está hecho con los datos que se conocen de las denuncias. Hay muchísimos más casos, porque hay muchísimas que no denuncian. Primero porque no conocen, o sea, porque no saben ni lo que les está pasando. A lo mejor tienen miedo porque el entrenador es el ídolo de todo el mundo y cómo me van a creer a mí y van a pensar que este señor que es maravilloso de cara a los demás me va a estar a mí haciendo nada. Hay veces que son menores y que no tienen ni idea de si eso es normal o no es normal, ¿no? O sea, hay infinidad de circunstancias que hace que muchas veces no se denuncien estos casos. Entonces es importante tener un buen protocolo, un protocolo para tu federación o para tu club, no el que has copiado, conocerlo, difundirlo, hacer formaciones, pero hacer formaciones que sean para el presidente y hasta para el último mono que haya. Si tienes contratada un servicio de limpieza externo, el señor o la señora que limpia tiene también que conocer el protocolo, porque a lo mejor es la persona que está limpiando el baño y es quien ve algo, ¿no? Y puede decir, oiga, he visto esto. Entonces, falta muchísima formación para que la gente entienda lo que es un protocolo, para que sepan que hay un protocolo, porque la mayoría de los clubes y de las federaciones y de los centros municipales deportivos no lo tienen, nadie conoce si me pasa algo a quién tengo que acudir, ¿no? Y luego nos ponemos, por ejemplo, en casos de hay una competición internacional, viene gente de otros países, pues igual que les haces un briefing y les dicen dónde tienen que ir a competir, dónde tienen que ir a tomar el desayuno y dónde tienen que entrenar, pues les tienen que decir, oye, si pasa algo, esta es la persona de referencia, aquí podéis acudir, ¿no? Tienen también que saber en qué instalaciones se mueven. Tienen que revisar que el baño de las chicas, como es el más pequeño porque son menos, no les pongan al final del pasillo donde absolutamente no pasa nadie, donde no está iluminado y donde si les pasa algo y pegan un grito no les va a oír nadie, ¿no? O sea, todas esas cosas son muy importantes y de momento no se están haciendo. Dentro de los planes de igualdad, como os digo, están los protocolos y nosotras que estamos un poco ahí picando en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Que están haciendo sus leyes del deporte, y en la nacional siempre insistimos en que los protocolos tienen que ser fundamentales, pero no cualquiera y no sin una formación que lo acompañe. No sé si Marc quiere decir algo más. Marc quería hablar también, pero digo sí, para... en la pregunta que hacías, si existe algo, pues existe, es lo que comentábamos, existen esos protocolos, existe esa formación,
existe la exigencia de que cada persona que trabaje en el ámbito deportivo y sobre todo con personas menores presente un certificado de penales, pero nos hemos encontrado, por ejemplo, en la Federación de Tiro Olímpico, un señor condenado en firme, con una condena en firme por abusos, que estaba trabajando dentro de la federación en un centro de alto rendimiento. Y cuando hablamos con el presidente de la federación decía que, bueno, que es que él lo conocía y era muy buen amigo y que aquello fue una tontería. Quiero decir, en el marco teórico, por supuesto que existe todo lo que necesitamos para que todo esto acabe, pero es el marco teórico. En el marco teórico sabemos que hay cosas que no podemos hacer. En el marco teórico sabemos cómo combatir un incendio, pero si tú no pones los extintores y una persona que revise que la presión está y qué extintor y una formación para que cada persona sepa qué extintor tiene que utilizar si es un incendio, tienes que poner el alón, si es otro de eléctrico tienes que poner un... Esto pues no va a servir de nada. ¿Y quién tiene que hacer que todas estas cosas funcionen? No lo sé. ¿Las entidades? ¿Europa? ¿Esta obligatoriedad a cumplir? No sé, ¿quién determina la legislación para que un alimento que tú vayas a comer no tenga un pesticida que sabemos que va a producir una serie de daños a la salud? ¿Quién regula esto? Pues ¿quién regula todo? Quien regula esto tiene que regular el resto. Quien no lo quiere regular es porque no le interesa. Es que es muy cómodo cuando estamos en el poder decidir las cosas que tenemos cerca y el resto nos da igual. Y las mujeres seguimos estando en la retaguardia. Naciones Unidas dice que conseguiremos la igualdad dentro de 150 años. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde nos dicen que tenemos que conseguir la igualdad si no nos ven como iguales. El sexismo es una manera de no ver como igual a la otra persona. Hacer abusos, hacer comentarios, es eso, pero ya no solamente son todos los círculos de violencia que existen. Existen violencias económicas, existen violencias institucionales, existen violencias en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirnos rebelando, pero exigirlo, porque somos ciudadanas y tenemos esos derechos. Y además pagamos la mitad de los puñeteros impuestos para que no nos cubran ni no nos defiendan. Y es el Estado quien tiene que garantizar, y son los Estados quienes tienen que garantizar mis derechos. Luego, quería comentar también que nosotras desde la asociación hemos hecho un estudio de derecho comparado en 5 países de la Unión Europea y 5 países de Iberoamérica para ver cómo estaba tratada la mujer dentro de las leyes, ¿no? Referidas al deporte. Y, en fin, es un informe muy interesante que si alguien quiere verlo está colgado en nuestra web. Pero a lo que voy es que comparándonos, por ejemplo, España con cualquiera de los demás países, con algunos estamos mejor, con otros peor, porque tenemos legislación. Es cierto que tenemos la ley de igualdad desde el 2007, pero ¿qué pasa? Y hay países, por ejemplo, de Iberoamérica o incluso de Europa que no tienen legislación. Y eso no quiere decir que estén mejor ni peor que nosotros. La ley está muy bien porque tienes que tenerla, tienes que tener un marco jurídico, pero lo que pasa es que no se cumple. No se cumple. Entonces, como no hay nadie que sancione los incumplimientos, pues como no pasa nada, por eso seguimos igual. La ley de igualdad es del año 2007. 2007, es que estamos casi en el 2022, es que han pasado los suficientes años como para darse cuenta que la ley, solo porque esté ahí, nadie la cumple. Nadie la cumple. Esto es como lo de los radares en la carretera. ¿Por qué los ponen si ya hay una ley que dice que no puedes ir a más de 120? ¿Por qué no te fías? ¿Y por qué te estás fiando de lo otro? ¿Por qué no pones unas sanciones con los incumplimientos? Así se acabaría todo. Si realmente el problema de la desigualdad es una decisión política. ¿Por qué Televisión Española no pone deporte femenino? ¿Por qué las noticias no hablan de deporte femenino y de las deportistas? Pues es una decisión política. Lo que decía Mar, pagamos la mitad de los impuestos, tenemos derecho a la mitad de todo. Y ya está. Y en cuanto lo hiciera la televisión pública, las demás, y se dieran cuenta
de que el deporte femenino interesa igual que el masculino, porque si preguntas a la gente que normalmente no ve deporte, no ven deporte porque a lo mejor no les gusta el fútbol, y es que en televisión lo único que ponen es fútbol, y si te gusta bien y si no te gusta pues te aguanta, porque es lo único que ponen. Cuando hay unos Juegos Olímpicos te dice la gente, yo los he visto todos porque es que me encantan. Ya, pero solo cuando los juegos. ¿Pero por qué? Porque lo ponen, y si no lo ponen pues no ven nada más. Entonces la televisión tendría que poner todo aquí para eso, o sea, igual que ponen fútbol, deporte masculino, tendrían que poner deporte femenino, igual, y la gente lo vería. Mira, yo quiero, al hilo de lo que estáis diciendo, y luego voy a decir más cosas. Al hilo de lo que estáis diciendo, debo confesar modestamente que yo no soy una persona nada deportiva. Así es la vida y qué le vamos a hacer. Pero por razones personales he conocido casi desde niña, desde adolescente, a la jugadora de balonmano Macarena Aguilar, porque era la sobrina de una amiga mía. Y entonces vi cómo fue todo el proceso y seguramente yo me sensibilicé ante lo que sucede de la invisibilidad del deporte. Era cuando el balonmano femenino todavía no era tan afamado como ahora es. Vaya, que lo igual probablemente le pasa al fútbol ahora, por retraso, con respecto al balonmano. Claro, estaban jugando, yo qué sé, pues partidos mundiales y es que no lo ponían en ninguna televisión. Y entonces, bueno, pero si es que esto es como una... ya empezaron a aparecer cuando los Juegos Olímpicos. Pero dices, hombre, yo qué sé, te lo pondrían de cualquier equipo masculino, cualquier segundo campeonato. Bueno, quiero decir que, claro, si no lo pones, si no lo ves, nadie se identifica con ello. O sea, está invisibilizado. Y, por ejemplo, de todos los deportes, ahora mismo, vale, el que más, ahora mismo, el que va con más retrasos es el fútbol. En el sentido, el fútbol femenino, el que va con más retraso de ver. Le voy a dar la palabra a Rosa, que querría hablar de eso, pero me gustaría decir una cosa más. Yo creo que esto es responsabilidad, lo de controlar las cosas, del Consejo Superior de Deportes. Digo yo, en mi modesto desconocimiento de estos temas. Y debería implicarse más en el control de estas cosas y en asegurarlo, porque hay un organismo, el Consejo Superior de Deportes, que es del gobierno, quiero decir, que es gubernamental, y debería tener esa responsabilidad. Por no solo son leyes, sino hacerlas aplicar en el campo del deporte y el Consejo. Pero Rosa querría decir algo y le voy a dar la palabra. Sí. Sí, no, yo lo que quería preguntaros, porque es algo que nos preocupa bastante en el lobby, y es de qué es lo que pensáis y cómo vais a afrontar y cómo se puede de alguna manera pues luchar contra esto, si es que estáis en contra de esto de que de un hombre transgénero que bueno se constituye, opina que es una mujer y puede participar en los campeonatos de mujeres, y entonces evidentemente está en una situación mucho más privilegiada. He visto que la federación, no sé cómo se llama, pero de España, no sé qué, del deporte, tal, parece que no van a hacer nada, o sea, que les parece que es algo un poco que cada federación vaya decidiendo por su cuenta o algo así. No sé, un poco si vosotras tenéis más información. Gracias. Pues hay un anteproyecto de ley que salió en febrero de este año, que no salió, o sea, se votó en el Congreso y no salió, y volvieron a reformular ese anteproyecto, que lo han hecho todavía muchísimo peor que el anterior, con mucha mala idea, y ocultándolo para que la gente, pues, por estar a favor de unas cosas, pueda aprobar las otras, ¿no? Ya no solo hablamos de los transgéneros, como dices tú, que evidentemente, por mucho que se hormonen, mediquen y demás, no tienen las mismas capacidades que nosotras, y de hecho muchas deportistas están diciendo que si eso es así, pues dejarán de competir porque no tienen la misma, aunque no tengan, o sea, aunque se mediquen, pues su capacidad pulmonar es más grande, su capacidad física es más grande, o sea, no y no, y si esta ley sale, desde luego es el fin del deporte femenino. Pero luego van más allá en la ley, no solo con los transgéneros, por eso se llama ley trans, porque trans es una palabra que no tiene definición, ¿no? Puede ser transgénero o puede ser transformer. Entonces, es lo que pretenden aprobar, que cualquier persona
de repente se sienta otra cosa, soy un hombre, pero me siento mujer y voy al registro, llevo mi DNI y de gratis me cambian el sexo. Yo no tengo ni que cambiarme el nombre. No me tengo ni que molestar en cambiar el nombre porque eso me supondría pues cambiar los títulos, la tarjeta del banco, la de la seguridad social, X, etcétera, ¿no? Simplemente me cambio el sexo y ya está. Además, con la bonita... puedes hacerlo cada 6 meses. Puede ir por temporadas. Entonces, yo... cuando hablas con mucha gente que está dentro de la política, te dicen que, bueno, que eso, pues que por supuesto no lo va a hacer nadie, ¿no? Que cambiarse simplemente pues para competir, que no va a haber hombres que se cambien el sexo registral solo por competir y quitarle el puesto a las mujeres. Pues chica, yo es que no sé con qué gente tratan estos, porque yo conozco, yo que estoy dentro del deporte, conozco cientos que lo harían, por quedarse con una beca, por quedarse con una plaza olímpica, por quedarse con el puesto pues que en la clasificación de hombres no entran, claro que se lo quedarían. Se creen que porque el deporte tiene valores, tú te haces la licencia deportiva y ya te dan el pack de valores y ya lo incorporas. Pues el deporte tiene valores, pero tú tienes que hacer algo para tenerlos. No te los dan con la licencia. Entonces, en el deporte, hemos visto en estos Juegos de Tokio que había un país expulsado por dopar a sus deportistas. Pero ¿cómo no van a cambiarse de sexo si es solo cambiar una sigla en el DNI de gratis? ¿Cómo no van a hacer esto por quedarse con nuestras plazas? Pues claro que sí, claro que lo harían y sería la ruina. Y estamos luchando pues para que no salga, pero es que la sociedad se tiene que enterar de esto, porque es que es una ley que no están dando nada de publicidad ni habiendo debate y van a acabar aprobándola porque nadie dice nada. No sé si Marcos. Bueno, con respecto, voy a empezar con este tema y luego me gustaría contestar a Teresa. Dentro de la asociación, como ve, ha habido muchísimo debate. Dentro de la asociación tenemos deportistas también transexuales. Vaya por delante que cualquier persona tiene el derecho para poder expresar libremente su identidad y hay mucha gente que sí que ha sufrido mucho y que tiene un trabajo y un rechazo social, y creo que el gobierno tiene que ser garante de poder determinar sus derechos. Ahora, el tema del deporte, hay una razón por la que está segregado por sexos, y es que físicamente somos diferentes. Es cierto que hay deportes que se pueden competir en mixto, en categorías mixtas, y de hecho hay muchos deportes que en categoría mixta, cuando son niños y niñas, pueden jugar tranquilamente. Pero cuando entramos en deporte profesional, lo que comentaba Pilar, si hay países enteros que se dopan para conseguir una medalla, si hay deportistas que hacen trampa porque la hacen, porque para eso existe un tribunal y tenemos leyes antidopaje y tenemos analíticas, ¿cómo no van a hacer trampa cuando se lo estás poniendo tan fácil? Entonces, dentro de todas las federaciones hay muchas razones de decir, muy bien, pues si hay gente que se siente que quiere cambiar su identidad, nos parece muy bien, pero sin que tenga el perjuicio para las mujeres. Entonces, bueno, pues se habla, creo que es un debate que tiene todavía mucho recorrido, que hay muchas cosas que hablar, pero por supuesto, no dejar de mermar ninguno de los derechos que tenemos las mujeres per se. Hay mujeres deportistas que están jugando en primera división, que son transexuales y que también tienen muchas reticencias con esta ley, porque estas personas han sufrido todo un proceso, luego han tenido una decisión importante en su vida, han hecho un cambio de sexo, han tenido un proceso hormonal, han tenido una ayuda psicológica, es decir, son muchísimas las razones que tiene cada persona para hacer todo esto. Y ahora son mujeres y no las puedes mover de ahí. Son mujeres de pleno derecho. No quieres saber nada de nada. Ahora, tenemos casos como hay una atleta sudafricana que es intersexual y que el Comité Olímpico Internacional está diciendo que no quiere que compita. De hecho, en los pasados Juegos no la dejaron competir en su prueba
porque al ser una persona intersexual que ha nacido así, tiene más nivel de testosterona de lo que permite. Entonces sí que es cierto que el tema de la transexualidad en el deporte tiene todavía mucho trabajo y mucha normativa que aplicar, porque aquí, por ejemplo, en España tenemos comunidades autónomas donde hay una ley trans y te permiten competir si eres una persona trans. Muy bien. El problema es que cuando es una persona que transiciona de mujer a hombre, nunca ha tenido ningún problema. La Federación de Ciclismo te va a dar tu licencia federativa porque nunca vas a ser un problema a la hora de competir contra un hombre. El problema es cuando un hombre transiciona a mujer y quiere mantener su misma fisiología masculina. Eso sí es una desventaja para las mujeres y no la podemos consentir. Porque entonces, ¿para qué? O sea, si por ejemplo, en apnea, me invento la marca, pero la capacidad pulmonar y la fuerza del corazón, que es infinitamente más grande en un hombre y una mujer, bajas, la marca está en 130 metros, la femenina está en 96. ¿Qué mujer va a querer competir si de repente un señor que jamás va a llegar a 130 metros, pero que puede hacer 110 cómodo, te baja la marca, te la hace y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Para qué voy a competir ahí? Entonces sí que hay mucho. El Comité Olímpico Internacional, todas las federaciones están trabajando en eso porque sí que es una realidad que tenemos que aprender a afrontar. Igual que le hicimos con el dopaje, pero que todavía queda mucho camino por recorrer, es cierto. Bueno, vamos a ir terminando y no me gusta discutir con las invitadas, pero tengo una diferencia de opinión con Mar, no con Pilar, que he visto que en este caso tienen diferentes opiniones. O sea, el problema de la palabra trans, estoy de acuerdo con Pilar, es una palabra paraguas que engloba no se sabe qué, porque la cuestión de transexual es un colectivo pequeño, limitado, obviamente, la gente no está cambiando de sexo y tal, colectivo pequeño y limitado, cuyos derechos están garantizados porque la ley del 2007 les permitía, por un control, cambiar de sexo en el registro civil, y lo que tenemos aquí ahora es un marullo total de una palabra, por eso no se quiere que aparezca transexual, sino solo trans, una palabra paraguas que engloba no se sabe qué y que tiene efectos no solo en el deporte, porque, por ejemplo, solo por colocar una cosa, la ley de igualdad que establece que los porcentajes de mujeres y hombres tienen que ser 40-60 en cada grupo en las listas electorales. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero añadiré más, sabréis que acaba de tomarse la decisión en Bélgica de Argentina, siempre es un modelo para esto, porque es el más avanzado, yo creo que no, pero da igual, de que quitan la variable sexo en todos los documentos de identidad. Si quitas la variable sexo, a partir de ahí es todo la locura total, porque ya no sé ni cómo se va a medir, sin diferencias, estas cosas de las que estamos hablando, en concreto, de que no sé cómo pasan tales cosas, solo un 37% están de mujeres en las juntas directivas, incluso en federaciones donde casi solo hay mujeres. Si todo esto ocurre, todo desaparece automáticamente. No las mujeres en la vida real, pero las mujeres en la vida legal desaparecen y por lo tanto desaparecen cualquier cosa que hablemos sobre la igualdad para las mujeres. Quiero decir que el tema tiene mucho más recorrido y mucho más complejo. Solo por supuesto. No me gusta discutir, pero en este no, Teresa, yo entiendo que el debate está ahí y que por supuesto hay cosas que tenemos que empezar a hablar. Yo entiendo que ni este es el espacio, porque estábamos hablando de sexismo en el deporte, pero sí que es cierto, quiero decir, y del tema trans y de la ley trans y de las personas transexuales podemos hablar mucho y de hecho se sigue hablando. Y se seguirá hablando porque así es como funciona la ley y cómo funciona la sociedad, empujando y agrandando límites, no porque sean un 0,0 o una pequeña porción de la población. Me da igual, cualquier persona que sea ciudadana tiene que tener una serie de derechos garantizados. Estoy contigo completamente de acuerdo en el que no podemos perder el sesgo de género dentro de las estadísticas porque entonces no tendríamos ninguna herramienta para medir nada. Y esto yo creo que... Pero no perdemos, el género no define nada, define el sexo.
para las estadísticas. Pero no es el sitio para discutir. Exactamente, o sea, si quieres lo hablamos en otro momento y yo estaré encantada de poder debatir sobre esto porque entiendo que no todo el mundo tiene que tener las mismas ideas. Yo desde luego... Y eso es lo bueno. Claramente en contra para decir nosotros en el lobby. Pero bueno, por resumir el asunto, esto a más debate. Yo podría decir ahora como, a lo mejor como un pequeño cierre del asunto, que es obvio por lo que habéis hablado, que es que hace falta unos derechos profesionales en todos los deportes femeninos que están en una situación claramente, incluso en algunos casos no los hay, o sea, y entonces eso es imprescindible de hacer. Hace falta probablemente un control claro de unos planes de igualdad en todas las federaciones, clubes, etcétera, para evitar el sexismo, no el sexismo como declaración de intenciones ni como palabrería, sino el sexismo de verdad cuando hay problemas, etcétera. Y hace falta una decisión clara de visibilizar el deporte femenino, que es lo que puede atraer, más chicas para hacer deporte. Lo que no se conoce es muy difícil que uno lo quiera hacer por inspiración divina. Pero bueno, yo digo por decir eso porque querríamos, y ahora le doy la palabra a Mar, querríamos hacer alguna, si algo he dicho mal o falta, pues me lo decís, querríamos hacer unas pequeñas recomendaciones que querríamos enviar, por supuesto, al Consejo de Europa, consideraciones de recomendaciones que hemos sacado, que serán las mismas en este país que en cualquier otro, y mandarlas al Consejo Superior de Deportes también, que no han tenido la amabilidad, los hemos invitado, pero no han tenido la amabilidad de decir nadie. Sí, la vida es así de desgraciada, pero no porque nosotros no los hayamos invitado, para ver un poco la posición de la institucional al respecto, mandárselo. Y con esto yo solo lo coloco encima de la mesa porque seguro que me decís, vosotras que sois expertas, no, te faltaba no sé qué, o deberías añadir no sé cuál, o lo que sea que consideréis. Y Mar, que me había pedido la palabra en la primera, se la doy, y luego se la doy a Pilar, y luego si no hay más palabras, cerramos. Mar. Sí, yo antes de que cerremos un poco, antes de que nos hubiéramos metido en todo el tema, hablábamos antes, o estabas diciendo antes, qué deberíamos de hacer nosotras como mujeres y qué deberíamos un poco, pues un poco yo creo que también estamos esperando, o sea, el movimiento feminista sí que es cierto que aporta muchas ideas y ha cambiado muchísimo la perspectiva de todo. Pero creo que tenemos que tener esta capacidad de exigencia muchísimo mayor y tener esa capacidad de exigencia en que las mujeres somos la mitad de la población, de hecho somos más de la mitad de la población, pagamos la mitad de los impuestos y queremos la mitad de todo, en el deporte y en el resto. Entonces, esa exigencia, igual que la obra de Lisístrata, de cómo acabar con las guerras, y Lisístrata dijo, fenomenal, vamos a unirnos las mujeres y a partir de ahora hacemos un acto común para acabar con la guerra, o como los trabajadores en Cádiz hace una semana han estado en la calle peleándose por sus derechos. Y yo creo que deberíamos seguir exigiendo que haya más mujeres en la toma de decisiones, exigiendo esas cuotas del 50-50, exigiendo que nuestros impuestos se repartan igualmente en todos los estamentos, no solamente en los colegios, que no haya ningún problema de discriminación para acoger a niños o a niñas, sino también en los centros deportivos o en todos los lados, porque necesitamos esa representatividad. Y ahí cae otra de las cosas, el tema de la conciliación de las mujeres, el tema de los cuidados de las mujeres y el por qué los hombres están absolutamente ajenos a todo esto. Esto es parte del debate que tenemos que meter aquí, porque sin una cosa no vamos a conseguir la otra. Y ya, solo para eso, exigirle a Europa que defienda los derechos de la mitad de la población. Si somos 400 millones de habitantes, tiene 200 millones de habitantes Europa con sus derechos mermados. Pilar. Bueno, yo como conclusión diría que para cambiar esta situación es únicamente
voluntad política y poner mecanismos que controlen y hagan cumplir las leyes, igual que se hace en otros ámbitos, que se haga en la igualdad y que empiecen por ellos mismos, ¿no? Y el Consejo Superior de Deportes, no sé si ha querido venir o no, pero mi opinión personal es que ahora mismo no están haciendo su trabajo, no están controlando a las federaciones y si no se controla a las federaciones lo que hacen y lo que no hacen, pues harán lo que les dé la gana. Y como los que están mandando son hombres, harán lo que les dé la gana a ellos. Muy bien, pues ya cerramos. Pues podemos cerrar, ¿no? Vale. Vale. Bueno, Pues antes de que le hable, solo como no nos ha dado tiempo por lo de que Araceli se tenía que ir rápido, debo explicaros a vosotras que es que este proyecto, bueno, es una cosa pequeñita para distribuir o dar o concienciar sobre las recomendaciones que hizo no la Comisión Europea, sino el Consejo de Europa, y lo hacemos paralelamente sobre temas distintos, por supuesto, de 7 países. O sea, cada país ha elegido el sector que quiere hacer. Entonces estamos, quiero recordar, Bulgaria, Portugal, 7 países y uno de ellos somos nosotras. Cada uno, insisto, tiene un eje sobre un tema. Nosotros elegimos educación y deporte porque la vez anterior que lo hicimos habíamos elegido justicia y comunicación, y lo de deporte pues nos pareció, porque insisto, en estos ámbitos feministas no se habla prácticamente nunca de deporte, sí mucho de educación, por supuesto, pero no de deporte. Yo quería, le doy la palabra a Rosa, pero yo os agradezco muchísimo que hayáis estado. Creo que hemos aprendido, yo he aprendido muchas más cosas de cómo está la situación que tenía antes, y este se va a distribuir, va a estar en YouTube, o sea que cualquier persona que lo quiera ver del ámbito deportivo, que quiera ver nuestras intervenciones, lo puede ver sin mayores problemas. Rosa, que es la presidenta, yo solo soy la secretaria general, tiene la palabra. Nada, yo simplemente quería... ¿Me oís? Sí. Sí. Simplemente quería, lo mismo que ha dicho Teresa, agradeceros muchísimo, tanto a Mar como a Pilar, como a ¿cómo se llama? Perdón. Araceli. Bueno, pues a decirle que realmente yo pienso un poco lo que ibas diciendo, Mar. Precisamente nosotros hemos hecho este seminario porque pensamos que el deporte es algo, y el sexismo en el deporte es algo del que no se habla. ¿Y qué hemos hecho? O sea, lo que hemos pensado es que en el Consejo de Europa, tanto hablar, o que hablan, pues de eliminar el sexismo y Europa, una Europa sin sexismo, etcétera, pues que era necesario que desde las bases, o sea, desde, en este caso, 7 países, pero desde las personas que conocen el deporte porque están en ello, o sea, están en él y por lo tanto conocen, es poder elevar de alguna manera este conocimiento profundo que tenéis vosotras. Y entonces ya no será solo desde España que vamos a recomendar lo que vosotras nos habéis propuesto, que lo hemos ido recogiendo, sino que también pues de Portugal, de Rumanía, de los Países Bajos, entre todas, y entonces vamos a hacer como más fuerza, va a ser una reivindicación más fuerte al Consejo de Europa, que si solo hubiéramos hecho nosotras. O sea, el hecho de que unos cuantos países nos propongamos pues tratar este mismo tema, pienso que es importante. Sí que deberíamos, o sea, el movimiento feminista tenemos tantos campos por los cuales actuar, que es difícil que podamos hacerlos todos, pero que poco a poco lo que vamos haciendo desde el LEM, desde el Lobby Europeo de Mujeres en España, es precisamente esto, o sea, ir tocando todos los temas, el que decíais mucho, el de la representación de las mujeres en todas las federaciones, en todos los clubes, etcétera. Bueno, eso es lo que llamamos la paridad democrática, que es uno de los elementos claves del Lobby Europeo de mujeres, o sea, ese es uno de los elementos que es difícil porque ya lo sabemos, pero bueno, que vamos trabajando sobre ello. Y ahora pues estamos trabajando también en lo del sexismo, no solo en el deporte, sino en todos los medios de comunicación, etcétera. Y en la pobreza de las mujeres y en la violencia que hay contra las mujeres, que son temas, son grandes temas que tardarán muchos años en llegar a unas soluciones, pero que
hemos ido poniendo las bases para ir caminando, para ir andando hacia conseguir, diríamos, estos objetivos que es los que pretendemos. Son difíciles, pero... Y pienso que hoy, por ejemplo, vosotras pues nos habéis ayudado al lobby a tener ya unos puntos claros para poder reivindicar en el Consejo de Europa. O sea que yo os agradezco muchísimo la participación y también a las personas que han ido comentando por el chat y que se han interesado en el tema, pues también pues gracias por haber participado y ya os iremos diciendo, o sea, ya iremos contando qué es lo que pasa después de estas recomendaciones que enviamos al Consejo de Europa. ¿Habrá alguna respuesta? Esperamos que sí. O sea que muchas gracias y bueno, seguiremos en contacto porque esto no se soluciona con un seminario, o sea que seguramente os necesitaremos muchas más veces. Muchas gracias. Claro que sí, estamos aquí para lo que queráis. Pues muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las dos y a la Delia que se ha ido antes. Muchas gracias. Sí, Vale. ya he dicho. Gracias. Saludos. Saludos. Sigue trabajando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta otra. Vale.